La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Y también Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. No está de más, si es que me olvidé repetir, ¿verdad? Muy bien, muy buenas tardes. Mañana es un día importante para los Estados Unidos de América y va a tener probablemente repercusión en todo el planeta. Mañana se elige al próximo presidente de los Estados Unidos. Y más que nunca se enfrentan dos modelos absolutamente diferentes. Por un lado, Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, pertenece al ala más izquierdista de ese partido, ya de por sí bastante escorado hacia la izquierda. Y por el otro lado, Donald Trump, que enarbola las banderas más tradicionales de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo tengo la impresión de que si el resultado es muy apretado, van a darle el triunfo a Kamala Harris. Porque cuando hay un resultado muy apretado es más fácil hacer uso de los factores que involucran al aparato estatal. Mientras tanto, les voy a leer lo que dice la última encuesta del New York Times de hoy. New York Times, que tiene un trabajo asociado con una empresa que se llama Siena, que es la que le hace las encuestas al New York Times. Y se centra este periódico y este estudio estadístico en los estados decisivos, que son 7. Y ahí podemos encontrar los siguientes números. Arizona tiene como candidato favorito a Donald Trump 4 puntos por encima de Kamala Harris.
4 puntos ya es más que el margen de error de una encuesta. Georgia le tiene a Kamala Harris 1 punto arriba según esta encuesta. Michigan le tiene a Donald Trump arriba 1 punto. Nevada le tiene a Kamala Harris 3 puntos. Carolina del Norte le tiene a Kamala Harris 3 puntos arriba. Pensilvania están empatados y Wisconsin le tiene a Kamala Harris 3 puntos arriba. Solamente hay uno de los estados que está por encima del margen de error. Arizona, que tiene 4 puntos en favor de Donald Trump. En todo el resto, los resultados de la encuesta pueden ser erróneos porque está en el margen que tiene oscilando de un candidato a otro este tipo de encuestas. Dice el New York Times, normalmente las encuestas finales apuntan hacia un favorito relativamente claro, aunque este candidato no llegue a ganar. Esta vez no. Esta vez esta elección no será una de aquellas. Aunque el resultado general de las encuestas no ha variado mucho desde nuestra anterior oleada, dice el New York Times, sobre los estados en disputa, se han producido algunos cambios notables. Sorprendentemente, la antigua brecha entre los campos de batalla del norte y del Cinturón del Sol se redujo considerablemente, y Harris obtuvo mejores resultados que antes entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, mientras que Trump ganó entre los votantes blancos sin título universitario. Harris aventajó en los votantes negros en un 84% frente a un 11%, frente al 80-14 de la última oleada de encuestas estatales del Times Siena. Del mismo modo, lideraba entre los votantes hispanos 56-35 frente a 55-41. El efecto global, dice, de estos cambios es algo contradictorio. En promedio, a Harris le fue modestamente mayor que en nuestra última ronda, mejor quiero decir, de encuestas en los últimos estados, pero sus ganancias se concentraron en estados en los que antes tenía dificultades. Mientras tanto, el llamado muro azul, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, no parece un obstáculo tan formidable para Trump como antes. Como resultado, la posición de Harris en el colegio electoral no ha mejorado necesariamente. Está haciendo el New York Times una serie de juegos de palabras y de interpretaciones a veces antojadizas, porque este periódico puso toda la carne en el asador en favor de Kamala Harris. A lo largo de estos casi 3 meses de campaña, hay que recordar que antes era el candidato demócrata era Joe Biden, no Kamala Harris. O sea, si dice esto el New York Times, trasluce una realidad que parece ser que es más favorable a Trump de lo que el periódico quiere aparentar. Y también hay un histórico en favor de Donald Trump, el voto escondido. Donald Trump siempre, en las 2 elecciones presidenciales en las que participó, obtuvo más votos de lo que decían las encuestas. Mucha gente le dice a esto voto vergonzante, que la gente tiene vergüenza de decir que va a votar por tal o cual candidato. Yo creo que no es vergonzante. Yo creo que hay un sector del electorado de Donald Trump que no quiere contar su voto. No es que tenga vergüenza. Se le ocurre que es mejor mantener en secreto por quién va a votar. Y dice también el New York Times en este artículo de ahora, una advertencia. Hipotéticamente, muchos de estos decididos tardíos podrían haber dicho antes a un encuestador que eran votantes de Harris, si tan solo les hubiéramos llamado en ese momento y les hubiéramos pedido que formularan una opinión que aún no se habían hecho. En consecuencia, las respuestas a esta pregunta no explican necesariamente el cambio en las encuestas.
aunque en este caso coincidan con la tendencia. Una ensalada de palabras. Dicho esto, dice también el artículo, si la carrera se inclinara hacia Harris, no sería difícil de explicar. Las noticias de las 2 últimas semanas no han sido buenas para Trump, desde su ex jefe de gabinete John Kelly, diciendo que cumple la definición de fascista, hasta un orador en el acto de Trump en el Madison Square Garden, llamando a Puerto Rico isla de basura. En unas elecciones en las que una franja de votantes se debate entre dos candidatos a los que consideran muy débiles, puede ser un gran problema que las noticias los centren sobre todo en los puntos débiles de una de las partes. Uno de los mejores resultados de Harris entre todas nuestras encuestas sobre estados decisivos, una ventaja de 3 puntos en Nevada. Esto es bastante sorprendente. De todos los estados clave, Nevada ha producido posiblemente algunos de los peores resultados en las encuestas Time-Siena del ciclo para los demócratas. Antes de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera, le dábamos una ventaja de 2 dígitos a Trump. Más recientemente, Nevada ha dado a los demócratas algunos de sus números más decepcionantes en la votación anticipada, con los republicanos a la cabeza en el único estado donde la votación anticipada ha tendido a ser un indicador útil de resultado. ¿Qué está ocurriendo? Las encuestas del Time-Siena reflejan la ventaja republicana en el voto anticipado. En la encuesta del Time-Siena en Nevada, los republicanos tienen una ventaja de 2 puntos en el registro por partidos entre los votantes anticipados. Pero los votantes anticipados en general dicen que apoyan a Harris por 5 puntos, ya que ella tiene una amplia ventaja entre los votantes no afiliados que votan anticipadamente. Los votantes que quedan por votar, mal redactado, son mejores para Trump, pero hay muchos demócratas que parecen dispuestos a votar también. Muchos dicen que ya lo han hecho, tal vez sus votos por correo pendientes. En Nevada se envía uno a todo el mundo, estén sobre la mesa de la cocina o en algún lugar del sistema postal. El patrón es bastante similar en todos los campos de batalla. Los demócratas lideran el voto anticipado, los republicanos lideran con lo que queda, y en cada caso no es por los amplios márgenes de hace 4 años, cuando la pandemia trastornó las pautas habituales del voto anticipado. Hasta cierto punto, dice el New York Times, la mejor ventaja demócrata en el voto anticipado puede interpretarse como una vuelta a la normal anterior a las elecciones, pero en muchos lugares como Nevada a los republicanos parece irles incluso mejor. Los demócratas tienen que dar un voto de confianza, cuentan con que el día de las elecciones vote mucha gente que no lo hizo en el 2020 o 2022. Su historial de voto da muchas razones para pensar que lo harán, pero si no, el resultado será rápidamente muy diferente. Hace 4 años se pensaba que las encuestas subestimaron a Trump debido al sesgo de falta de respuesta, según el cual era menos probable que sus partidarios respondieran a las encuestas que los partidarios de Biden, demográficamente similares. Es difícil medir el sesgo de falta de respuesta. Después de todo, no pudimos llegar a esos votantes demográficamente similares, pero una medida que sigo de vez en cuando es la proporción de demócratas o republicanos que responden a una encuesta, después de considerar otros factores. En esta última encuesta, los demócratas blancos tenían un 16% más de probabilidades de responder que los republicanos blancos. Se trata de una disparidad mayor que la de nuestras encuestas anteriores de este año, y no es mucho mejor que la de nuestras encuestas finales del 2020, incluso con la pandemia terminada. Esto plantea la posibilidad de que las encuestas subestimen a Trump una vez más, dice, abriendo nuevamente el paraguas. Pon un poquito de música. Attention mesdames et
Bueno, esto era lo que les quería comentar de las elecciones de mañana en Estados Unidos. Yo, sinceramente, creo que no le van a dar el triunfo a Trump si es que gana. Y lo que parece ser, de acuerdo con estas parabólicas disquisiciones del New York Times, es que realmente gana en las encuestas. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, dice acá, muy buenas tardes, dice acá, Renata dice acá, Ramón nos manda, no puedo abrir, Ramón, algo de Facebook acá, lo siento. Hola, gurú, dice sarcoma. Bueno, vamos a contarles algunas cosas importantes a la gente, como por ejemplo... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que amamos las carreteras para alcanzar mejores resultados. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conoce nuestros servicios con tarifas all inclusive. Destina tu estadía completa todo en un solo lugar. Para consultas y reservas, comunícate al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Es tu Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos.
Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Toda la información en el ámbito de la salud, con entrevistas a expertos en la salud, consejos prácticos sobre cómo mantenernos saludables, historias inspiradoras y compartiendo información actualizada sobre enfermedades, tratamientos y vacunas. Todo de la mano del doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Saludablemente por la 1000 AM. Tu espacio con la salud. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas. Saludablemente. Por Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Pequeño desarrollo que voy a hacer seguramente que les va a picar en la curiosidad y van a querer leer el libro. Estoy hablando de El camino de servidumbre de Friedrich Hayek, o Hayek, como vos quieras decirlo nomás. En castellano, leyendo así, es Hayek, pero en inglés sería Hayek. Friedrich Hayek. Camino de servidumbre para la gente que aún siendo hoy viernes está escuchando, y lo que tienen que hacer es enviar un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 0994-674-000. Muy bien. Ayer hice una pequeña introducción de lo que es este libro. Cómo presenta Hayek su idea de cuál es el camino que se recorre para que una sociedad se convierta en una sociedad servil. Y empieza, por supuesto, diciendo que mucha gente imagina que lo bueno es un gobierno que se encarga de todo. No más preocupaciones, ya trabajar no es un problema porque ya están asignados los trabajos. No hace falta devanarse los sesos para saber qué estudiar porque ya te van a decir que tenés que estudiar. Ni siquiera hace falta preocuparse por qué vas a comer porque el Estado te va a proveer la comida, la que ellos consideren, no la que vos quieras comer. O sea, el Estado te garantiza estabilidad, seguridad y siempre a través de la promesa de una vida mejor. Y para darte todo eso, el Estado te dice, solo tenés que hacer un pequeño sacrificio. No es nada grave, apenas vas a notar. ¿Y qué es? Lo único que te pido, te va a decir el Estado, es tu libertad. Ese es el camino que Friedrich Hayek describe en su libro El camino
de servidumbre. Es un libro que se escribió y que se publicó cuando todavía no había concluido la Segunda Guerra Mundial. Se publicó en 1944. Y lo que dice Haidt es que ese camino del Estado que se encarga de todo, que te va a proteger, que te va a garantizar todo, ese Estado, ese camino no te lleva a un paraíso de igualdad, no te lleva a un paraíso de abundancia, que es lo que muchos imaginan, sino que a algo bastante oscuro. El camino del infierno está pavimentado con buenas intenciones, dice un antiguo adagio neozelandés. Y eso es más o menos lo que te dibuja Haidt. Este camino de buenas intenciones, de buenas promesas, de tentadoras promesas, nos lleva directamente a la servidumbre bajo un gobierno autoritario. Y lo que es más, digamos, preocupante, o no preocupante, lo que te tiene que mantener en alerta, lo que le tiene que mantener a la sociedad en alerta, es una advertencia que hace Haidt. Incluso en democracias fuertes, este proceso de conculcar tu libertad en base a una serie de promesas, este proceso se puede dar inicio sin que la sociedad se dé cuenta. De lo que trata el libro es explicado con claridad y con argumentos científicos, económicos y filosóficos, que la planificación económica, la economía centralizada, incluso cuando parece bien intencionada, siempre termina en lo mismo, en la pérdida de tu capacidad de decidir, en la pérdida de tu libertad de actuar y en última instancia de toda tu libertad. Así que lo que yo pretendo es, explicando el libro y después regalando el libro a alguien que quiera, es que cuando escuches a un político prometiendo que el gobierno puede arreglarlo todo por vos, sospecha aunque sea un poco. Este libro, El camino de servidumbre de Friedrich Haidt, fue realmente un texto revolucionario en su momento. Y para entender por qué fue tan avasallador su éxito y tan enorme su repercusión, tenemos que ubicarnos en cómo era el mundo en el año en que este libro salió a la venta, 1944. En ese momento, el fascismo había mostrado su cara más brutal. Hitler había masacrado a seres humanos inocentes, pero de a millones. Había esclavizado a un montón de pueblos y había propiciado una guerra que causó más de 30 millones de muertos en Europa. La brutal cara del fascismo. Pero en el este, el comunismo de la Unión Soviética, pese a que sus métodos eran muy parecidos a los hitlerianos, se presentaba, habida cuenta de que las democracias y Occidente pelearon contra el fascismo de Hitler, la Unión Soviética, encaramada en un aparato propagandístico enorme, se presentaba como la alternativa triunfante. Y en lugares como Inglaterra y poco después como Francia o como
también bastante más después en Alemania, el socialismo democrático también ganaba terreno. ¿Qué es el socialismo democrático? Y el socialismo que no apela a la fuerza para hacerse con el poder, que trata de ganar las elecciones. Algo que muchos años después hizo, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, las democracias occidentales acunaban una idea que parecía magnífica, el socialismo democrático. La idea de que el Estado tiene que intervenir para, entre comillas, arreglar los problemas de la economía, se convirtió prácticamente en un mantra político. Y no es que la gente era tonta cuando eso, sino que hay que ponerse en sus zapatos, en los zapatos de la gente de ese momento histórico, del final de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, hubo una gran depresión, después una guerra mundial. ¿Quién no iba a querer que el Estado tome las riendas y garantice que el caos económico no va a volver nunca? La promesa de seguridad, de estabilidad, a cambio de un poquito más de control estatal, le sonaba a la gente en ese momento histórico como algo ideal, como algo razonable. Y ahí es donde entra la lucidez y la capacidad de análisis de Friedrich Hayek, que dice, esperen un rato, ustedes están seguros de lo que están pidiendo. En medio de esa fiebre por la planificación centralizada, Hayek lanza una advertencia. Cada vez que permites que el Estado controle más y más la economía, lo que estás haciendo es ceder un poco más de tu libertad. Y no estamos hablando solo de libertad económica, sino de libertad para tomar decisiones sobre tu propia vida. Libertad, en suma, para vivir de acuerdo con tu voluntad. Entonces vas a decir vos, le dice Hayek a la gente, que en tiempos de crisis algo de control centralizado no hace daño. Pero remata, es un camino resbaladizo. Empieza con intervenciones chiquitas, medidas de emergencia, y antes de que te des cuenta, estás en un sistema que te dice dónde trabajar, qué producir, qué consumir y, en resumen, cómo vivir. Y ahí es donde la crítica de Hayek se vuelve tan poderosa. No importa si el control estatal tiene intenciones nobles. Lo que importa es hacia dónde te lleva ese camino. Y en esa época, repito, fin de la Segunda Guerra Mundial, con el socialismo en auge, parecía que todas las comunidades, todas las poblaciones, todos los países, todos los habitantes de Occidente estaban preparados, estaban listos, estaban ansiosos para entregar las llaves de la economía al gobierno. Y nadie se preguntaba qué iba a pasar si después no se podía recuperar esa llave que le entregaba al gobierno. Bueno, ¿cuál es el corazón, el meollo del pensamiento de Hayek? ¿Cuál es el argumento central? Y es el peligro del intervencionismo estatal. Y eso hace, en el análisis, eso hace interesante, hace que sea interesante el análisis de Hayek.
Y probablemente, si tu corazoncito tira para la izquierda, a lo mejor te resulta un poco incómoda, pero es certera, eso sí te puedo asegurar. Friedrich Hayek lanza un golpe directo. Dice, la planificación económica centralizada, ese concepto tan lindo, tan apetecible que parece que va a solucionar todos nuestros problemas, es en realidad una trampa. Y lo peor es que la gente cae en esa trampa sin darse cuenta. El intervencionismo estatal suele empezar con buenas intenciones. Un gobierno dice, bueno, la economía está hecha un desastre, la gente no tiene trabajo, las empresas están quebrando. Vamos a intervenir para que esto no quede fuera de control. Y es cierto, cuando todo parece caerse a pedazos, esa propuesta para la gente es como una tabla de salvación, le suena razonable, le suena viable. Pero, dice Hayes, ese es el primer paso de una pendiente muy resbaladiza. Cuando el Estado empieza a intervenir en la economía, empieza a intervenir diciendo que hay fallos del mercado, o empieza a intervenir para, entre comillas, redistribuir la riqueza. Con esos pequeños pasos, empieza a transitar por la pendiente resbaladiza y no se puede detener, ya no se detiene. Para que estas políticas tengan visos de funcionamiento, la corrección de fallos de mercado o la redistribución de la riqueza, el Estado necesita cada vez más control porque se da cuenta que este pequeño paso acá no fue suficiente, vamos a dar otro paso y después este tampoco fue suficiente, vamos a dar otro paso. Y entonces el gobierno empieza a controlar cada vez más áreas de la vida económica. Necesita decidir qué sectores son prioritarios, quién tiene que recibir más recursos, quién tiene que recibir menos recursos, cómo distribuir los trabajos, qué industrias tienen que mantenerse a flote. Y cada una de esas decisiones que antes tomaban millones de personas a través del mercado, ahora pasan por las manos de burócratas. Repito, al principio el Estado interviene solo un poquito, ¿verdad? Solo lo necesario para, entre comillas, ayudar al mercado. Pero, ¿qué pasa cuando esos planes no salen como se esperaba? ¿Qué es lo que pasa siempre? No salen como se esperaba. Necesitan entonces más intervención, dicen ellos. Acá no salió esto porque necesitamos más intervención. El mercado, lógicamente, no responde a los controles del gobierno como un robot programado. Entonces lo que hace el Estado es ajustar un poco más sus medidas. Establece más reglas, impone más regulaciones, crea más instituciones que vigilen y que se aseguren, también entre comillas, que todo el mundo, también entre comillas, está haciendo lo correcto. Y cuando la sociedad se da cuenta, el gobierno no solo está controlando los precios de los alimentos, sino también está controlando qué alimentos y qué cantidad de esos alimentos tenés que comer. Es lo que pasa actualmente, pobrecita, la gente de Cuba, ¿verdad? Se le asigna una canasta por semana a cada familia, medio pollo, unas cuantas verduras, unas cuantas frutas, y tienen que sobrevivir una semana. Entonces le dicen exactamente que ese medio pollo tiene que durar una semana y comen un trocito cada día. Y este proceso, dice Hayek, es inevitable porque la planificación centralizada, por definición,
necesita más y más control. Cuanto más el Estado planifica, más variables tiene que gestionar. Y llega indefectiblemente a un punto en el que el Estado tiene que controlar todo, desde los recursos hasta las personas. Y lo más trágico es que para cuando llegas a ese punto, ya no hay marcha atrás. O sea, la sociedad entregó tantas libertades a cambio de seguridad económica que cuando las cosas salen mal, porque además asegura Hayes y también asegura la historia, siempre sale mal, la sociedad no puede recuperar las libertades porque ya se formó un sistema burocrático y los que están en la cima de ese sistema burocrático no van a entregar el poder, no lo van a entregar. No van a decir, salió mal, vamos a hacer elecciones, elijan ustedes quiénes van a hacer los procesos. No, se van a mantener contra viento y marea. Porque además en el transcurso de este proceso robaron a manos llenas. Y se acostumbraron a la buena vida, sin importarles que el resto se muera de hambre. Lo que Hayes trata de decir en el camino de servidumbre es que aunque las políticas estatales parezcan una solución y una solución inmediata, a largo plazo crean más problemas de los que resuelven. Y esos problemas no solo son económicos, sino también son sociales y son éticos y sobre todo políticos. Justamente hoy estaba viendo un análisis con respecto a la situación en Brasil. En Brasil bajó la inflación, aumentó la cantidad de trabajo, o sea, disminuyó el desempleo, y el gobierno invierte en un montón de cosas y parece que todo va viento en popa. Pero hay un dato que muestra que ese es un camino al desastre, el camino del gobierno de Lula. ¿Por qué? Porque está subiendo estratosféricamente la deuda pública. Y esa deuda pública va a llegar un momento en que tenés que pagar. Y para pagar tenés que ajustar con hambre de la gente. Y si no ajustás y no pagás, no vas a tener más los créditos que posibilitaron esa nube artificial de bienestar. El material que les estoy comentando sobre Brasil está en YouTube, en VisualPolitik. Se llama, Visual Economic, un canal de análisis económico. Y ahí explica claramente y con estadística hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre es así. Entonces, no solamente no solucionaron el problema económico, sino que además te sacaron el control sobre aspectos sociales, sobre aspectos éticos, sobre aspectos políticos. O sea, en resumen, el Estado pasa a tener control absoluto sobre la sociedad. Así de simple. Bueno, también habla Hayes de por qué la libertad individual es el único antídoto para no caer en esta pendiente resbaladiza. La libertad individual. La libertad individual es el motor del progreso humano. Y en el desarrollo de esta idea es donde Hayes más incomoda a los que creyeron en algún momento de sus vidas o les inculcaron en algún momento de sus vidas que el socialismo es el camino. Porque muchos piensan que la planificación centralizada puede salvar
a la sociedad de la catástrofe económica. Y en ese momento en que sale el libro de Keynes, todo el mundo pensaba en eso. La solución es la planificación centralizada. Pero Keynes les dice a los de esa generación y hasta a nosotros algo muy diferente. ¿Qué es lo que dice? Dice que la única manera de evitar caer en la servidumbre es protegiendo la libertad individual. Y protegiendo la libertad individual contra viento y marea a toda costa. Y no solo porque es lindo ser libre, porque nadie puede ser feliz si no es libre, sino porque además de eso, además de que es lindo ser libre, sin esa libertad simplemente no avanzamos como sociedad. Imaginemos por un momento que cada decisión importante en la vida de un individuo tiene que ser tomada por un comité. Desde qué carrera estudiar, qué tipo de comida puede comprar, pasando por qué tenés que vestir. Y eso lo hacen los burócratas, no porque sean malos tipos, mala gente, sino que en teoría, y siguiendo la teoría socialista, con eso se aseguran supuestamente de que todos tengan las mismas oportunidades. El problema es que cuando se trata de innovación, cuando se trata de creatividad, que finalmente esas dos cosas son las que impulsan el progreso humano, la innovación y la creatividad, este sistema centralizado, donde un comité decide todas las cosas, mata cualquier posibilidad de avance. ¿Por qué? Porque la libertad individual, o sea, la capacidad para elegir, el derecho a equivocarte para aprender, es lo que mueve a la sociedad hacia adelante. Keynes dice que el mercado libre, con todas sus imperfecciones, es el único sistema que permite que las personas tomen decisiones por sí mismas. Y en ese proceso de tomar riesgos, inventar cosas nuevas, adaptarse a los cambios, en ese proceso es donde ocurre la magia. Sin libertad individual no hay progreso. Punto. La historia lo demuestra. Ningún comité, por brillante que sea, puede predecir o planificar las innovaciones que surgen del caos de millones de decisiones individuales. Por ejemplo, si alguien hubiera intentado planificar la Internet, porque mucha gente dice el Internet, pero interredes, las redes, entonces yo digo la Internet. A lo mejor digo una palabra, pero yo creo que es más correcto decir la Internet que el Internet. Bueno, volviendo a lo que es importante. Si alguien hubiera intentado planificar la Internet, no hubiera sido Internet lo que tenemos hoy, lo que conocemos hoy. Si los gobiernos hubieran decidido qué tecnologías financiar y qué tecnologías no, muchas de las empresas que hoy dominan el mundo, desde Apple hasta Google, hasta SpaceX, hasta Tesla, hasta Neuralink, esas empresas no habrían existido. En un sistema centralizado, los burócratas habían puesto el dinero en las industrias seguras, en lo que ya existía, y habrían descartado cualquier idea que sonara demasiado arriesgada o innecesaria. Pero en un mercado libre, en un mercado que no tiene
a un estado planificador, los individuos con ideas, por locas que estas ideas parezcan, tienen la oportunidad de intentar, de fracasar y a veces de revolucionar el mundo. Yo me acuerdo lo enloquecido que estaba con el último teléfono que no era smartphone que tuve. Era un Motorola 220 no sé qué, que tenía sistema operativo Windows. Y una pantalla más grande que la otra. Y esto es lo máximo. Pero después vi el primer smartphone, el iPhone 1, y no podía creer. A alguien se le ocurrió algo que parecía, ya estaba perfecto el teléfono. Podías navegar por internet, podías sacar fotos, podías hablar por teléfono, mandar mensajes, todo. Ya era perfecto, pero había sido que no. Había algo que estaba mucho más adelantado, que se le ocurrió a un tipo que se llamó Steve Jobs. Y a partir de ese teléfono, otras empresas se lanzaron también a investigar o a copiar o como sea, y salieron ya un montón de smartphones que ahora compiten entre ellos por el mercado. Y esa competencia libre es la que hace que avance cada vez más, sean mejores estos productos. Hayek también dice que la libertad individual no es solo una cuestión de derechos abstractos. La libertad individual es un sistema de prueba y error que, por más caótico que sea, es lo que nos permite adaptarnos y prosperar. Cuando las personas tienen la libertad de decidir por sí mismas, se crean redes complejas de decisiones que no pueden ser imitadas por ningún plan centralizado. No pueden competir un plan centralizado con esas redes complejas y caóticas que crean las decisiones individuales. Es como si el mercado fuera un cerebro gigante en el que millones de conexiones y decisiones se están tomando al mismo tiempo, mucho más rápido de lo que cualquier gobierno podría gestionar. Sin esa libertad, sin ese espacio para el error y la innovación, las sociedades se estancan. Y no solo económicamente, también culturalmente. Yo me acuerdo la primera vez que Javier Milei, hace muchos años, cuando no era político, era un panelista de televisión, dijo: el capitalismo es superior en todo al socialismo, incluido es superior estéticamente. Y todo el mundo dijo: qué racista, o que los capitalistas son más lindos que los socialistas. No, no se refería a eso. Se refería a la estética de las obras. Se refería a lo feo, grises y tristes que eran los edificios de la Unión Soviética frente a los modernos y relucientes rascacielos en los países capitalistas. Se refería a los feos, mal hechos e inútiles autos y camiones de la Unión Soviética frente a los cada vez más sofisticados y hermosos automóviles y camiones del capitalismo. A eso se refería. Y tenía razón. Ni siquiera estéticamente se puede avanzar en un régimen centralizado. ¿Por qué? Porque cuando se deja que el gobierno decida lo que es mejor, entre comillas, para todos, lo que hace es sacarle a la sociedad lo que la hace humana, la capacidad de elegir, la capacidad de sorprender, la posibilidad de fallar y finalmente, después de corregir sus fallas, progresar. La verdad es que el progreso es un caos. Solamente puede haber progreso en el caos y el caos solo puede florecer con la libertad.
Y si permitimos que los gobiernos controlen más y más partes de nuestra vida, lo que en realidad estamos haciendo es ahogar el motor que nos hace avanzar. Pero todavía hay más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando este control estatal se vuelve tan asfixiante que ni siquiera los sistemas más rígidos del gobierno pueden sostenerse? Y ahí es donde el socialismo se parece cada vez más al fascismo. La crítica al fascismo, o fascismo, yo digo fascismo o fascismo, como me agarre. La crítica al fascismo es la misma crítica que se le puede hacer al comunismo, que es el socialismo que ha llegado ya a controlarlo todo. Entonces uno ve que fascismo y comunismo son dos caras de la misma moneda. Si hay algo que queda bien claro en el camino de servidumbre, es que a Hayek no le interesan los rodeos. Y rápidamente, hablamos de 1944, el tipo ya vio esto, ya explicó esto. Tanto el fascismo como el comunismo son dos extremos del mismo espectro, dos formas de control total sobre la vida de las personas. El fascismo llega por un camino, el comunismo, el socialismo y después comunismo llega por un camino diferente, pero el resultado es el mismo. En los dos casos, el individuo es subyugado por el Estado. Y la libertad individual, que es esencial para la prosperidad, para el progreso, es la primera víctima. La libertad individual es la primera víctima. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial S.R.L. Laboratorio de Productos Químicos. Empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @Resort Yacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de
parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chipagua azul. Alimentos Guaraní, para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor. Alimentos Guaraní, que no falte en tu mesa. El idioma del sabor. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. En teoría, el fascismo se basa en el control de una élite nacionalista que busca una expansión imperialista. Y el comunismo es una lucha por la igualdad entre clases. Pero a la hora de la verdad, los dos sistemas concentran el poder en un solo lugar, el Estado. Y en ambos casos, la consecuencia inevitable es la misma. El individuo queda reducido a un engranaje más en la maquinaria, sin poder de decisión, sin capacidad de influir en su propio destino. Hayes dice que lo que hace peligrosos a estos sistemas no son solo sus objetivos finales. Para el fascismo, la supremacía de la raza, del nacionalismo. Para el socialismo, la igualdad absoluta. No es que esos objetivos finales sean solo el único peligro. El peligro está en que ambos objetivos requieren una planificación centralizada, una planificación totalitaria. Y ahí Hayes vuelve a su argumento central. Cuando el gobierno controla la economía, también controla las personas. Y cuando el gobierno controla todo, el poder se corrompe y abusa de ese control. En el caso del fascismo, la economía se somete a las necesidades de un Estado militarista. Se crean industrias enteras para servir a los intereses del partido en el poder. Y cualquier forma de disidencia es aplastada en nombre de la unidad nacional. Es la historia de casi todos los regímenes fascistas del siglo XX. El control del Estado no solo afecta a la economía, sino también a cada aspecto de la vida cotidiana. ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿Qué haces? Eso es lo que controla el fascismo. Pero en el socialismo, aunque las intenciones suenan un poco más nobles al principio, imagínate, eliminar las desigualdades y construir una sociedad donde todos tengan lo mismo, eso le puede ser muy atractivo a mucha gente, ¿verdad? Pero eso solo es posible a través de un control absoluto. Y cuando hay control absoluto, no hay progreso, no hay creatividad, no hay locura. Eso es lo que no hay. Y la locura, bien entendida, es la que impulsa al progreso. En esa búsqueda del bienestar común, el socialismo termina sacrificando las decisiones individuales para mantener el plan. Necesita el socialismo un aparato estatal tan grande y tan poderoso que al final lo que se obtiene es un régimen autoritario que no tolera la disidencia ni las desviaciones de la norma. O sea, en ambos casos, en el fascismo y en el socialismo, el gobierno
decide quién vive, quién muere, quién produce, cómo cada persona tiene que vivir. Y lo más terrible, lo más alarmante, es que los dos sistemas, fascismo y comunismo, utilizan la planificación económica centralizada como una herramienta para mantener el control. Así es que aquí las cosas se ponen cada vez más escalofriantes, según Hayek. Una vez que un gobierno democrático comienza a adoptar políticas de planificación central, puede estar dando el primer paso hacia cualquiera de estos dos extremos, comunismo o fascismo. ¿Y cuál es la lección más importante? Que no importa si el tirano se viste de rojo o se viste de negro, el rojo del socialismo o el negro del fascismo, al final siempre la sociedad termina con cadenas. Pero eso ni siquiera es lo peor. Hayek también advierte que incluso las democracias modernas no están a salvo de caer en este ciclo. ¿Y cómo un sistema democrático puede estar al borde de este peligro, de este abismo, sin que nadie lo note? Lo que dice Hayek es que ni siquiera estas democracias modernas están a salvo. Incluso los sistemas más abiertos, con libertades civiles consagradas, con excelentes leyes, pueden caer en el mismo camino hacia la servidumbre si adoptan demasiadas políticas de planificación centralizada. Y aquí es donde toda la teoría que desarrolló Hayek se vuelve real, porque ya no estamos hablando de los evidentes descalabros que produce para la libertad y para el bienestar, tanto el fascismo como el comunismo. Hayek está hablando de cómo una democracia puede, poco a poco, imperceptiblemente, deslizarse hacia el autoritarismo. Y lo peor es que esto suele pasar o puede pasar con el consentimiento de la gente. Cuando una sociedad enfrenta crisis económicas, recesiones profundas, cada vez más pobreza, la tentación de pedirle al gobierno que intervenga para arreglar las cosas se vuelve muy fuerte, casi irresistible. Y claro, un gobierno que se presenta como el Salvador siempre suena atractivo. Dice, vamos a tener más empleo, vamos a controlar los precios, vamos a garantizar el bienestar. Todo bajo el argumento de que solo el Estado puede resolver los problemas que parecen demasiado grandes para el mercado. Y si se cae en esa tentación y una democracia, un país democrático empieza a implementar políticas centralizadoras, aún con las mejores intenciones, y aún así, sin darse cuenta, esa democracia va a erosionar las libertades que definen a la democracia. Podemos hablar de casos recientes en los que las democracias avanzadas fueron cediendo espacio al gobierno en nombre de la seguridad o la estabilidad económica. Desde la expansión del control estatal en industrias clave hasta las restricciones en nombre de la seguridad nacional, hay montones de ejemplos. Hayek veía con claridad es que el peligro siempre está para las democracias porque el proceso de la instalación de un autoritarismo de derecha o de izquierda
es gradual. Nadie se acuesta en una democracia perfecta y se despierta al día siguiente en una dictadura totalitaria de izquierda o de derecha. Se llega a eso a través de pequeñas concesiones. Empieza con un programa de bienestar aquí, una regulación de precios allá, un control más estricto sobre la producción de determinados bienes. Cada medida por sí sola puede parecer inofensiva o incluso puede parecer necesaria, pero en conjunto comienza a formar una red de control que se vuelve cada vez más difícil de desmantelar. El trabajo que tiene Javier Milei en Argentina para desmantelar esa telaraña de corrupción y de estado elefantiásico a lo que le llevó una cantidad de décadas de gobiernos socialistas, es un trabajo titánico. Es muy difícil de desmantelar un estado así, porque ya el virus del autoritarismo, el virus del totalitarismo, está adentrado en muchísima gente. Hoy 3 diputados de La Libertad Avanza tenían que ir a dar, esta tarde, una charla con estudiantes libertarios en la Universidad de La Plata. Unos 500 alumnos secundados por las autoridades de la universidad y hasta por los guardias de seguridad de la universidad, le esperaban afuera y le cagaron a patadas a los 3. Y pusieron cadenas en las puertas para que no entren. Esa es una muestra, y a uno de los diputados le rompieron la cabeza de una pedrada. Esa es una muestra de lo difícil que es desmantelar un sistema como el socialismo en Argentina, un socialismo que llevó al 52% de pobres. Y lo peor, dice Hayes, es que en muchos casos la gente sigue apoyando estas medidas, porque les prometen seguridad y estabilidad a corto plazo. El plan Platita, por ejemplo, imprimieron billetes y le repartieron a todos. Aún así perdieron las elecciones, lo cual habla muy bien y da alguna esperanza para el pueblo argentino. Porque esta gente que apoya estos sistemas no ven el largo plazo. O sea, además, dice Hayes, en una democracia, incluso en una democracia, el poder es adictivo. Y cuanto más poder tiene el Estado, más tentador se vuelve seguir acumulando poder. Y una vez que ese proceso comienza, es muy difícil revertirlo sin que haya un ajuste que haga sufrir enormemente al país en lo económico y en lo social, que es lo que le está pasando a la Argentina, ¿verdad? Para cuando te das cuenta de lo que pasó, ya entregaste demasiadas libertades y cualquier intento de recuperar esas libertades hace que el gobierno, el Estado te señale como un insurrecto, que vos estás rebelándote contra el sistema que vos mismo ayudaste a construir, apoyando a esos gobiernos. ¿Y cómo pasa esto? Y bueno, ya dijimos, un gobierno democrático empieza a adoptar políticas intervencionistas para resolver problemas específicos. Esas soluciones no son suficientes. Entonces se adopta medidas de mayor intervención y la expansión del control estatal se convierte en una bola de nieve imparable. Y en algún punto, incluso en democracias consolidadas, te encontrás en una situación donde los gobiernos pueden justificar cualquier medida en nombre del bien común. Ese es el momento en que la libertad individual está en mayor peligro.
O sea, en este libro, El camino de servidumbre, Hayek, más que dirigirse a los que viven en regímenes socialistas o comunistas o en regímenes fascistas, lo que hace es advertirle a los que viven en sistemas democráticos. Es una advertencia para nosotros. Acá podemos hablar de muchos defectos, de muchos quilombos, de mucha corrupción, pero todos podemos decir lo que queremos. Tenemos la libertad de expresar nuestra opinión y todos podemos elegir en qué trabajar y en base a la disponibilidad económica qué comer. Así nomás es. Hayek o Hayek nos dice que el camino hacia la servidumbre, siendo que está pavimentado con buenas intenciones muchas veces, pero otras veces ya se planifica el control total de entrada. Si no somos cuidadosos, incluso la democracia puede terminar ahí. Y entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es saber dónde trazar la línea entre la intervención estatal necesaria y la libertad individual que no puede negociarse. ¿Y dónde trazar la línea? Y acá Hayek está convencido que esa línea es el libre mercado, la competencia, la descentralización de poder. En eso hay que profundizar. Cuanto más libre es un mercado, más segura está la libertad individual y más fuerte está la democracia. El rol del libre mercado, eso es, coordinación sin coerción. Y en eso consiste el corazón de la propuesta de Hayek en este libro, el libre mercado. Un sistema donde millones de personas, cada una de ellas con sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios conocimientos, toman decisiones individuales que milagrosamente se coordinan sin que nadie tenga que controlarlas. Dice también Hayek, el libre mercado no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos para progresar y para preservar nuestra libertad. Es el único mecanismo que permite que personas comunes con información limitada tomen decisiones sobre sus propias vidas sin la interferencia de un burócrata diciéndoles qué hacer. Y lo más increíble es que esas decisiones, cuando se suman, crean un sistema de orden espontáneo que es mucho más eficiente que cualquier plan centralizado. Por ejemplo, pensá en esto. Te vas a comprar pan. Y cuando te vas a comprar pan, no te preocupa de dónde vienen los ingredientes, o cómo funciona la logística de transporte, o cuántos empleados tiene la panadería. Lo único que tenés que hacer, te vas a la tienda a pagar el precio que estás dispuesto a pagar y listo. Ese pan que estás llevando para comértelo en tu casa tiene detrás miles de decisiones individuales. El agricultor que plantó el trigo, el transportista que llevó la harina, el panadero que decidió cuántas barras va a producir. Ninguna de esas personas estaba coordinada por una autoridad central. Todas esas personas actuaron en su propio interés para satisfacer su propia necesidad. Y sin embargo, ahí tenés el pan en tus manos, fresco, a un precio razonable. Esto es lo que Hayek llama la maravilla del libre mercado. Es un sistema que permite la coordinación de millones de acciones humanas sin necesidad de un maestro de orquesta, de un comité que diga qué es lo que hay que hacer. En cambio, la planificación central necesita que alguien o un grupo controle todo desde arriba.
Y eso nunca es bueno porque no hay persona ni comité que maneje todas las variables que se tienen que manejar. En un mercado libre, las malas decisiones se corrigen rápidamente. Si una empresa no es eficiente, si un producto no es bueno, el mercado elimina, quiebra la empresa, el producto no se vende. No necesitas un comité central que tenga que decirte qué eliminar y qué no, qué industria tiene que sobrevivir o qué productos tienen que desaparecer. Es un proceso natural, casi, digamos, darwiniano de la evolución. Solo las mejores ideas, las más eficientes y las que realmente responden a las necesidades de la gente sobreviven. Por supuesto que el mercado, el libre mercado no es amable, pero es justo. Y sobre todo, como su nombre lo indica, el libre mercado es libre. El problema con los sistemas centralizados es que no tienen ese mecanismo de corrección. Cuando un gobierno decide que cierta industria es estratégica o que cierta política tiene que mantenerse, incluso si es un desastre, no hay manera fácil de revertirlo. Los errores se perpetúan, las ineficiencias se agravan y el costo, ¿quién paga el costo? ¿A quién se le va la factura? A toda la sociedad. En el mercado libre, los errores no son fatales, son parte del proceso de aprendizaje. Las empresas fallan, los productos fracasan, pero eso permite que otros con mejores ideas ocupen su lugar. Y en esa coordinación de decisiones económicas que hace el libre mercado, también se refleja la libertad individual. Cuando elegís qué comprar, dónde trabajar, qué servicio utilizar, estás ejerciendo tu libertad de elección. En un sistema planificado, esas decisiones ya no son tuyas, las toma el Estado. Y esa es la verdadera definición de servidumbre. Así que si estás buscando una alternativa a la planificación central, la respuesta es el mercado libre. Un sistema que, aunque imperfecto, respeta la libertad de elegir, de arriesgarte, de equivocarte y de prosperar cuando aciertes. Es un mecanismo probado que funciona precisamente porque no tiene la arrogancia de querer controlarlo todo. No es una utopía. Si el libre mercado es tan maravilloso, entonces me va a preguntar, ¿por qué tanta gente sigue pensando que necesitamos más intervención estatal? Y entonces, en pleno siglo XXI, en un mundo que sigue coqueteando peligrosamente con las mismas ideas que Hayek advertía hace más de 70 años, a pesar de que el fascismo y el comunismo clásico cayeron, la tentación del intervencionismo estatal sigue viva. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en un mundo donde la evidencia del éxito del libre mercado es clara, muchos todavía creen que la solución a nuestro problema es más gobierno, más control, más planificación? Y la respuesta es bastante simple. El intervencionismo es bastante fácil de vender, promete soluciones rápidas a problemas complejos y cuando las cosas salen mal y van a salir mal, la gente quiere respuestas inmediatas, quiere seguridad, quiere que alguien le garantice que todo va a estar bien y entonces el Estado se presenta otra vez como el Salvador y te dice, solo si nos das un poco más de poder, un poco más de control, todo se va a solucionar. Y así se cae en la servidumbre. Eso es lo que vamos a regalar hoy, un libro que tiene una vigencia absoluta, porque la idea del control estatal
la idea de planificación central, la idea del socialismo sigue teniendo un montón de adeptos.